a través del colegio, de la escuela o de la universidad. Entonces es una enseñanza, es una sabiduría que realmente se entrega para estos tiempos críticos en los cuales todos estamos metidos. Si nosotros miramos, por ejemplo, el siglo XXI en el cual estamos actualmente, pero vemos que a pesar de que hay tanto adelanto, tanta tecnología, sin embargo la humanidad cada vez como que se vuelve más ignorante. La humanidad cada vez como que está metida más en el dolor, en el sufrimiento, los problemas y las enfermedades. Y la gente busca una solución, pero como vuelvo y le repito, esa solución nunca la busquen afuera. Siempre traten de buscarla dentro de sí mismo. Cuando el ser humano empieza a establecer unos principios de tipo psicológico para poder cambiar el transcurso de la existencia. Si nosotros no hacemos así, desafortunadamente, como dice el maestro Samael Aumbeor, desafortunadamente perdemos el tiempo miserablemente, porque realmente no tiene ninguna finalidad, podemos decir así, en que uno de pronto nace, crece, se dedica uno a estudiar, a trabajar, que de paso no es malo, hay que hacerlo mientras estemos aquí en el planeta Tierra con cuerpo físico. De pronto nos dedicamos, nos casamos, tenemos hijos, etcétera, y muchas veces llegamos a viejos, y muchas veces ya cuando estamos viejos, que no tenemos fuerza, de pronto expresamos: ¿yo para qué viví? ¿Cuál sería la finalidad de mi existencia? Entonces, por eso es que el maestro Samael, él afirma: desgraciado de aquel que muere sin haber conocido el motivo de la vida. Vivir por vivir y luego morir, sinceramente no es la finalidad de la existencia. La única finalidad por la cual Dios manda a cada uno de nosotros como alma en diferentes cuerpos físicos es hacer un trabajo espiritual, es hacer obras para de esta forma tener ciertos méritos ante las leyes divinas. Por eso es que si nosotros vemos el pasaje de 2 de Corintios 5:10, se dice que es necesario de que comparezcamos ante el tribunal de Cristo y que cada uno de nosotros será juzgado mientras estuvimos dentro o en el cuerpo físico. O sea, quiere decir de que a Dios lo que le interesa de cada uno de nosotros son las obras, o sea, lo que nosotros hacemos como alma por nosotros y lo que hacemos por las demás personas. De ahí en fuera, el resto, lo demás, sinceramente, queda sobrando. Entonces, es un trabajo, es una enseñanza, es una sabiduría que lo que trata de buscar es que cada persona establezca ciertos principios, ciertos parámetros psicológicos para que vaya cambiando el transcurso de la existencia. Porque, como le digo, desafortunadamente, o sea, dentro de la ciencia gnóstica podemos afirmar de que nuestra vida es una película, y esta película está compuesta de dramas, comedias, tragedias, etc. ¿Quiénes son los actores de esa película? Son nuestros defectos de tipo psicológicos, que se manifiestan a través del pensar, del sentir y del actuar. Y muchas veces nosotros, o sea, esos defectos, si nosotros no aprendemos a conocerlos y eliminarlos, ¿qué pasa? Que esos defectos cada vez van tomando más fuerza. Por ejemplo, nosotros vemos esta época que viene, que aparentemente es de alegría, de fiesta, una época de diciembre, pero es una época donde de pronto se manifiestan una gran cantidad de defectos. Es una época donde se manifiesta la inconsciencia del ser humano. Es una época donde se manifiestan los defectos del alcohol, los defectos de la lujuria, los defectos de la vanidad, los defectos de la codicia. Y esos defectos van tomando más fuerza. ¿Qué pasa? Que si nosotros morimos, o sea, por ley del destino, un ángel de la muerte corta el cordón de plata que une el alma con el cuerpo. Esta alma Dios la juzga de acuerdo a lo bueno y lo malo que tú hiciste en la vida. Si tienes mérito, como te digo, el mérito es el 3% de alma libre que tienes. Si todavía tienes ese 3% libre, entonces te mandan en un nuevo cuerpo físico. Esta alma la conecta a un esperma que fecunda uno a uno, queda una mujer embarazada, nace una criatura, y ahí venimos nosotros nuevamente como alma. ¿Y qué venimos a hacer? Venimos a repetir lo que hicimos en la vida anterior, más las consecuencias. Venimos a pagar lo malo o que nos paguen lo bueno que hicimos en la vida anterior. Y otra vez cometemos los mismos errores y otra vez morimos. Y otra vez nos dan otro cuerpo físico. Por eso afirmamos de que son 108 veces. 108 veces que viene uno a la tierra. La misericordia de Dios es tan grande que nos regala esos cuerpos físicos de chévere, no nos cuesta nada, con un solo propósito: de que nosotros nos conozcamos a sí mismos, de que nosotros nos perfeccionemos, de que aprendamos a eliminar cada uno de esos defectos para que se vaya manifestando la sabiduría en uno, para que se vayan manifestando los poderes, las cualidades y las virtudes del alma. Pero perdemos el tiempo miserablemente.
Entonces hay la necesidad de salir como que de ese molde, de esa costumbre que nosotros hemos adquirido vida tras vida, y la única forma de uno salir de ese molde en el cual hasta ahora estamos metidos es a través de un trabajo psicológico, a través de un trabajo de autoconocimiento, o, como es la conferencia de hoy, a través de una revolución interior que tiene que hacer cada ser humano. Esa revolución la ciencia gnóstica la ha denominado la revolución de la conciencia. O sea, cuando nosotros afirmamos esto de la revolución, estamos entrando más que todo en un campo en donde el ser humano va a enfrentarse no hacia los demás seres humanos, sino se va a enfrentar a lo más difícil, o sea, se va a enfrentar a sí mismo, se va a enfrentar a sus apegos, a sus costumbres, a sus defectos, para que de esta forma se vaya manifestando lo divino, lo real en cada uno de nosotros, que es el alma con toda su sabiduría. Pero como le digo, o sea, una revolución incluso que le han enseñado casi que, podemos decir, todos los maestros, todos los sabios que han pisado la faz de la tierra han venido con ese propósito y han venido a entregar un conocimiento, una revolución a toda la humanidad para que cada ser humano aprenda a practicarla, a vivirla y pueda salir del dolor, del sufrimiento, de los problemas y de las mismas enfermedades. Entonces, la revolución de la conciencia, como le digo, es algo que solamente el ser humano lo puede realizar cuando trae algo por dentro, o sea, cuando una parte divina, puede ser este 3%, lo mueve, lo motiva a buscar algo que está más allá de lo que uno de pronto desconoce. Porque muchas veces, o sea, cuando uno viene a estos estudios, para que ustedes tengan una idea, cuando venimos con las ansias o con el deseo de comprobar y experimentar, normalmente es porque hemos pertenecido a las escuelas de misterios de vidas anteriores. Entonces, algo nos motiva a que realicemos esa revolución, y dentro de esa revolución de la conciencia hay tres factores perfectamente definidos, que es lo que vamos a tratar de comprender y posiblemente de practicar a través de esta conferencia. O sea, dentro de esos tres factores podemos afirmar de que la primera parte se denomina lo que se conoce como el morir. Si nosotros vemos, por ejemplo, las Sagradas Escrituras, que es el libro sagrado de los gnósticos, y a través de la Biblia está enseñado todo el camino de perfección para que el ser humano alcance la sabiduría, y vemos, por ejemplo, el gran San Pablo, él siempre afirma: cada día muero y me acerco más a la meta. O sea, cuando nosotros hablamos de un morir, no estamos hablando de un morir de nuestro cuerpo físico, estamos hablando más que todo de un morir de tipo místico, un morir de tipo psicológico. O sea, a ese morir más que todo nos referimos cuando el ser humano empieza un trabajo psicológico, o sea, el ser humano empieza más que todo a autoconocerse, a descubrir cada uno de sus defectos, para que de esta forma vayan naciendo una parte espiritual en cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros, cuando conocemos de pronto ciertas formas religiosas, incluso muchas veces de pronto venimos acá a las enseñanzas gnósticas y no nos dedicamos a morir psicológicamente, o sea, a eliminar cada uno de esos defectos, entonces podemos cometer o caer en un error de convertirnos en lo que llama el Cristo unos fariseos. O sea, el fariseo, para que ustedes tengan una idea, es aquella persona que aprende más que todo a ocultar sus defectos y aprende como que a demostrar una fachada, aprende a demostrar lo que no es. Por eso Jesús de Cristo, a través de la Biblia, él siempre, o sea, a los fariseos, él siempre los chocaba y siempre como que los marcaba, y siempre estaba denominándolos hipócritas fariseos que limpian el vaso por fuera, pero por dentro están llenos de podredumbre. Porque muchas veces nosotros, como le digo, aparentamos una cara de santo, de pronto creemos de que somos buenas personas, porque sencillamente todos los días dejamos el diario para la casa, porque todos los días salgo y le doy los buenos días al vecino, porque de pronto no me meto con nadie. Entonces eso a veces nos da la tendencia para decir de pronto que somos buenas gentes. Pero cuando uno empieza dentro de este aspecto psicológico, dentro de ese morir, a descubrir cada uno de esos defectos que se manifiestan a través de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y dentro de nuestra forma de actuar, entonces podemos ir descubriendo y más calificándonos de que realmente no somos ninguna mansas ovejas, que somos capaces de cometer cualquier error de cualquier persona, incluso que está en la cárcel o cualquier criminal. ¿Por qué? Porque todos estamos cortados por la misma tijera y todos hasta ahora estamos así. O sea, tenemos una inconsciencia tan grande, tenemos un 97% de defectos, que hay la necesidad de que cada quien empiece a descubrirlo.